Muy buena gente, hoy os traigo un nuevo vídeo que trata sobre la teoría de la evolución, así que si queréis saber más sobre este tema, quedaros a ver este vídeo. Comenzamos. En 1859 se inicia el evolucionismo, es decir, en esta fecha fue cuando Darwin publicó El origen de la especie por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Este libro es el inicio de la teoría de la evolución y claro, siempre por medio de la selección natural. ¿Qué significa esto? Pues que van a sobrevivir los organismos que estén mejor adaptados al medio y los que no, pues morirán y no se podrán reproducir y no podrán transmitir sus genes, su ADN a la siguiente generación. Pues la publicación de este libro produjo un gran impacto y la teoría de Darwin, pues en sí, propone un origen no sobrenatural, cosa que estaban acostumbrados a explicar en esa época, ¿no? Todo viene de Dios, de muchas conjeturas, muchas opiniones y bueno, sí hay preguntas frecuentes que se suele preguntar a muchas personas como ¿cómo se generó la vida? ¿Es posible que desde el inicio en este lapso de tiempo se formen estructuras como el ADN? ¿Cómo es posible que se formen órganos complejos? Si la evolución es gradual y bueno, nos vamos al 27 de diciembre del 31 de 1831 cuando se inicia el viaje en el HMS Beagle, a bordo del cual iba un naturalista y geólogo que era Darwin, claramente, con el objeto de estudiar la historia natural de los diferentes países que visitará, porque visitó más bien. Pues las observaciones realizadas en aquel viaje, que duró 5 años, la experimentación e investigación realizada con posterioridad sobre la transmutación de la especie, la lectura del ensayo sobre la publicación de Malthus, que este afirmaba que si no se controlaba la población humana crecería en progresión geométrica y pronto excedería los suministros de alimentos, dando lugar a la catástrofe de su propio nombre, la catástrofe de Malthus. Bueno, hay que tener claro que Malthus un poco, pero luego está, para que lo sepa, las ecuaciones como la ecuación logística, que hay un punto de carga, un punto de colapso más bien, donde se va todo a la población cero. Y esto, pues bueno, antes está Malthus, que dice que le permite visualizar la lucha por la existencia que se da en todas partes. A partir de observaciones de los hábitos de animales y plantas, las variaciones favorables tendrían a ser preservadas, mientras que las desfavorables destruidas. Al fin y al cabo, la naturaleza es sabia y dice que todo lo bueno se queda y todo lo malo se va, y no se transmite a las siguientes generaciones. El resultado de esto sería la formación de nuevas especies con características superiores. Esta conexión de visiones le permitió concebir su teoría de la selección natural en 1838. En el 58 hemos dado 20 años, de repente hemos andado 20 años, ¿no? Con sus investigaciones, sus dudas. Algunos dirían que, bueno, aquí buscando el último decimal y etcétera. Y aquí para poner la hipótesis, cuando un joven impetuoso, ¿no? Que se llamaba Wallace, le envió una carta, un manuscrito en la que, para el asombro de este, le esbozaba las mismas ideas. Esto debió suponer un acicate para Darwin. Uno se le puede imaginar, pues bueno, 21 años dándole vuelta a la cabeza y ahora llega Wallace aquí y bueno, esto aquí debieron de llegar a las prisas de última hora y claro. El 1 de julio del 58, Darwin y Wallace presentaron de forma simultánea en la Sociedad Linneana de Londres siendo artículos sobre la teoría. Y un año después, en el 59, Darwin publicó su gran libro, el que conocemos, donde se recogerían sus estudios, hipótesis, etcétera, etcétera, la que sería su obra fundamental, El origen de la especie, por medio de la selección y todo esto que lo hemos dicho antes. Alguien con sentido común, pues bueno, debió pensar que este título era un poquito largo y que era más práctico acortarlo al origen de la especie. Y así es como la conocemos para el día de hoy, ¿no? En España no tuvimos que pasar por este sufrimiento, pues bueno, porque la sexta edición se tradujo en España en 1877 como El origen de la especie y ya está. De Origin of Species por la selección natural, que se llama. Bueno, en sí, Charles Darwin postuló que todas las especies de seres vivos han ido evolucionando con el tiempo. Y esto no es algo raro, esto ya lo tenemos más o menos una teoría, no una ley. Pero, ¿por qué? Porque no se ha podido todavía hacer, no evidente, sino demostrar. Y la diversidad que se observa en la naturaleza se debe básicamente a las modificaciones acumuladas por la evolución. Nosotros básicamente nos adaptamos al medio
Si el medio cambia, como no nos adaptemos, nos extinguimos y cualquier otra especie sigue para adelante. Es lo que sucede. Al final, una lucha de especies. Una buena parte de la comunidad científica pues aceptó esta visión de la evolución, dado que daba coherencia al conocimiento sobre el mundo vivo y las teorías sobre la evolución existentes que se habían postulado anteriormente. También por parte del público hubo aceptación en vida de Darwin, aunque se generaron grandes controversias en ambos ámbitos que llegan hasta hoy. El libro generó un debate científico, filosófico, religioso, de todo tipo, acalorados debates que se reflejaron en prensa popular y que se tradujo a multitud de idiomas en los primeros años, lo que le convirtió en un libro científico fundamental. Así, en 1930 se presentó la tesis de la síntesis evolutiva moderna, la cual integra la teoría de la evolución por selección natural, la herencia mendeliana, la mutación genética aleatoria como fuente de variación y los modelos matemáticos de la genética de poblaciones. Bueno, es importante este punto porque incluimos la genética en la evolución darwiniana, en este caso la herencia mendeliana, que poco tiene que ver ya con la genética de hoy en día, pero que aún así nos ayuda a tener una visión general de lo que pueda llegar a ser un poco la genética. Aunque el tema del origen del hombre no está recogido en el libro del origen de la especie, la mención de Darwin de que ayudaría a entender mejor la evolución de la especie humana tuvo una reacción en el ámbito popular, en los periódicos y las revistas de la época, a través de caricaturas y sátiras que se burlaban de Darwin, poniéndole cara de mono y etcétera, etcétera, lo que fue un poco suplicio para él. Bueno, ahora vamos a ver los puntos más débiles de la teoría de Darwin. Pues bueno, antes de nada, se asume que los cambios o modificaciones genéticas son aleatorias, es decir, las mutaciones, pues esto se llama mutación, ¿no? Un cambio genético a una mutación genética, y bueno, se asume que son aleatorias. Y se niega que la evolución tenga una fuerza impulsora real que permita la adaptación de la especie al medio. ¿Qué sucede? Ni Darwin ni posteriormente se ha podido demostrar científicamente la aleatoriedad de los cambios en la información genética. Esto pues es un axioma para Darwin y vamos a ver. Por ejemplo, no se sabe de dónde salen los genes que las bacterias incorporan a su genotipo para hacerse resistentes a los antibióticos. La teoría se basa en el método inductivo de observación. ¿Pero qué pasa? En el método inductivo siempre tenemos que generalizar, y esto, pues la generación que efectúa debería cumplir los requisitos y demás. Pero los ejemplos que no cumplen la teoría implican la refutación de la misma. La selección natural no está provocando la aparición de los nuevos seres. Los virus, por ejemplo, hacen cambio en el ADN de las células invalidas para reproducirse a sí mismos. Un virus, está el ciclo hay dos tipos de ciclos. Pues un virus lo que hace básicamente es insertar su material genético y esperar un poco en un ciclo o en el otro ciclo directamente. Lo que hace es mandar a la célula que ya le sintetice proteínas, le copia el material genético. Como la célula se va reproduciendo, pues esta va copiando también el material genético del virus, ya que se lo inserta en el genoma de la célula. Bien, pues la teoría no explica salto evolutivo, lo resuelve argumentando cambio de la estructura básica del código genético a través de mutación. Bueno, el cambio de procariotas a eucariotas pone de manifiesto una enorme discontinuidad evolutiva de la historia de la vida en la Tierra. Bueno, hay teorías modernas sobre la evolución y el origen de las especies. Hay una que se llama la teoría de la evolución condicionada de la vida, que considera la evolución se debe a un mecanismo interno de mejora que poseen los seres vivos y que se transmite a la descendencia. Pero cualquier teoría que suponga la existencia de un mecanismo interno de mejora de los seres vivos supone cargarse literalmente la teoría de Darwin. Y bueno, hay diferentes consecuencias y demás. En sí, la teoría de Darwin tiene mucho apoyo en la biología. La biología sin la teoría de Darwin podría finiquitarse un poco más, porque la biología es muy complicada de tener teorías, leyes, además es una ciencia muy dada al azar, a hechos históricos, y que tiene gran importancia la teoría de Darwin para explicar diferentes cosas. Paso de por ejemplo, la filogenia, el parentesco en el ADN y demás. Si no está la teoría de Darwin no podríamos tampoco explicar eso, por lo que es una gran base para esta ciencia.
Entonces, un poco aquí diciendo que cualquier teoría que suponga la existencia de un mecanismo interno de mejora de los seres vivos supone cargarse literalmente en la teoría de Darwin, pues estaremos dados pues un poco al azar, al fin y al cabo. Por lo que he estudiado, las mutaciones, vamos a ver, las mutaciones son al azar. Lo que pasa, no creo que exista un mecanismo interno por el cual se produzca una mejora a los seres vivos. Básicamente lo que sucede es que a través de la selección natural, los genes positivos, por así llamarlos, los buenos, se van quedando, mientras que los malos, la selección natural lo va quitando. Es decir, el organismo no se reproduce y si reproduce no van a durar mucho más. Por lo que en poco sentido le veo yo a esta teoría, porque al fin y al cabo la teoría de la evolución es la que tiene todas las de cumplir. La teoría de la evolución condicionada de la vida, pues no le veo mucho sentido en ese caso. Pues un mecanismo interno, al fin y al cabo lo que sucede son mutaciones, tanto naturales como inducidas, como de cualquier otro tipo. Por lo que al fin y al cabo, en conclusiones, la selección natural darwiniana, la teoría de Darwin, tiene todas las papeletas de ganar, pero no podemos generalizar tampoco. La teoría es una generalización, porque por ejemplo no sabemos cómo evolucionará otro ser vivo en otro planeta, si es que existe. A no saberlo no podemos hacer una ley, algo que se cumpla siempre. Así que bueno, nada más, esto viene a ser la teoría de la evolución de Darwin, un poquito de historia. Así que bueno, que esto también me gusta, aparte de los vídeos de terror que suelo hacer mucho. Así que lo vea, pues bueno, que me gusta esto, me gusta el vídeo de terror y subo lo que básicamente me apetece. Así que bueno, nada más, y espero que haya gustado, porque la biología la verdad es que me gusta también mucho. Y hasta la próxima, adiós.